Imagina que estás jugando un mundial. Vas por un balón, sientes el contacto por detrás y tu pierna se dobla en un ángulo al que nunca debería de llegar. Eso no es una recreación. Le pasó a un jugador de la selección canadiense en el mundial del 2026, en vivo, frente a millones de personas. Y lo que la cámara de la televisión no te transmite es la velocidad real con la que chocan dos cuerpos en movimiento. Un jugador corriendo a 30 km por hora no es poca cosa. Es una fuerza física que, cuando se encuentra con otra en el ángulo equivocado, hace que el hueso pierda. Así que hoy veamos la ciencia detrás de las lesiones más comunes y más brutales del fútbol. En la televisión siempre vemos a un jugador tirarse al piso agarrándose la pierna, gritando, rodando. Y la primera reacción de medio mundo es la misma. Qué exagerados son los futbolistas. Pero hagamos una cuenta rápida. Un jugador de élite alcanza los 30, a veces 35 km por hora en una carrera. Ahora imagina dos cuerpos de entre 70 y 90 kilos moviéndose a esa velocidad, en direcciones opuestas, y que uno de los dos mete la pierna justo donde va el otro. Newton lo resolvió hace 300 años con una fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y si quieres sentirlo en carne propia, haz esto. Imagina que chocas contra alguien caminando despacio en la calle. No pasa nada. Ahora, imagina el mismo choque, pero los dos veníamos corriendo a toda velocidad en direcciones opuestas. Esa energía se dispara al cielo. Es la misma diferencia entre chocar un coche a 10 km por hora en un estacionamiento y chocarlo a 100 en la carretera. El coche es el mismo, lo único que cambió es la velocidad. Y eso basta para decidir si sales caminando o no sales. Vamos con el video. El tobillo. Esta probablemente ya la tuviste tú o alguien que conoces. Vas corriendo, pisas donde no debías, una piedra, un bache, el pie de otro jugador, y el tobillo se dobla hacia adentro más de lo que debería. No hace falta contacto directo, solo un mal apoyo. Ahí es donde entran tres ligamentos en el lado externo del tobillo, cuyo único trabajo es evitar exactamente ese movimiento. Cuando la torsión es mayor a lo que aguantan, se estiran de más o se rompen parcialmente. Duele, se inflama y en un par de días parece que ya pasó. Vuelves a entrenar y ahí está el problema, porque lo que se rompió no solo fue el tejido. Ese ligamento también funciona como sensor. Le dice a tu cerebro en qué ángulo exacto está tu pie. Cuando se daña, ese sensor queda descalibrado. Y tu tobillo, sin saberlo tú, deja de confiar en sí mismo. Es la lesión musculoesquelética más común en todo el deporte y es la que más se repite. Una vez que pasa, la probabilidad de que vuelva a pasar se dispara. La recuperación va de días, a lo mucho un par de semanas. Esta no te saca del mundial, esta te acompaña en silencio el resto de tu carrera. Ahora, la que no duele. Esta es rara porque rompe la regla que acabamos de ver. El tendón de Aquiles conecta el músculo de la pantorrilla con el talón. Es el cable que te permite empujar del suelo cada vez que aceleras. Y se rompe casi siempre sin que nadie te toque. Un arrancón explosivo, un freno brusco para cambiar de dirección, el pie se queda fijo en el piso mientras el resto del cuerpo sigue hacia adelante. Y el tendón, que solo puede estirarse hasta cierto punto, truena. Muchos jugadores no describen dolor, describen una patada. Voltean a ver hacia atrás buscando a quien se la reclama, convencidos de que alguien les acaba de dar un golpe en la pantorrilla. No hay nadie, fue su propio tendón rompiéndose de golpe. Lo que se pierde no es tan simple. Aquí ya no puedes empujarte del suelo, no puedes acelerar, ni pararte de puntitas, ni caminar con normalidad, porque la conexión entre músculo y hueso que hacía ese trabajo ya no está entera. La recuperación casi siempre pasa por cirugía, y estamos hablando de 6 a 9 meses fuera de las canchas. No es una lesión que se trate con reposo y ya. Entre los jugadores profesionales es una de las que más ha sacado a futbolistas de sus carreras. Ahora, vamos con los huesos. La tibia y el peroné son los dos huesos que sostienen tu pierna entre la rodilla y el tobillo. A diferencia de un ligamento que se puede estirar de más, el hueso no cede, aguanta hasta que se parte. Esto casi nunca pasa solo. Necesitas una entrada cerda, a alta velocidad contra una pierna que está fija en el suelo soportando el peso completo. El impacto no tiene a dónde ir. El hueso recibe toda la fuerza del golpe sin un margen para absorberla. Y aquí no hace falta imaginar un ejemplo. Pasó en el Mundial de 2026. El canadiense Ismael Kone recibió una entrada por detrás del jugador catarí, expulsado con roja directa en el acto, y terminó con una fractura de tibia y peroné que lo sacó del torneo por completo. Tuvo que salir de la cancha con oxígeno y analgésicos inhalados antes de ser operado de urgencia. Aquí la recuperación ronda entre 8 y 12 meses, y durante ese tiempo hay peligro de infección, de que el hueso no cicatrice bien, de secuelas que te arruinen como jugador. No es una lesión de descansa y ya, es una lesión de cirugías, placas, tornillos y meses de aprender a caminar otra vez antes de correr. La lesión que te devalúa como jugador. Aquí llegamos a la que más miedo le tiene todo futbolista. En el centro de la rodilla viven los ligamentos cruzados, y su trabajo es evitar que la rodilla gire o se deslice más de lo que debería. Uno de ellos, el anterior, es el que se rompe con más frecuencia, y aquí el 70% de las veces nadie te toca. No hace falta una entrada, no te hace falta contacto, solo necesitas plantar el pie, girar el cuerpo con la rodilla ligeramente doblada y que el ángulo sea el equivocado. Tu propio peso, tu propia inercia generan la fuerza suficiente para que el ligamento truene solo. Esta no duele tanto como uno esperaría. Lo que sí se nota es que la rodilla de repente no responde. Intenta
Intentas pararte y sientes que algo adentro se mueve donde no debería. En minutos, la rodilla se llena de sangre, se hincha el doble de su tamaño. Y sin ese ligamento sosteniendo la estructura, la articulación pierde su punto de referencia. Se puede mover a donde sea menos a donde tú quieras. Aquí la recuperación necesita cirugía y va de entre 9 y 12 meses. Y lo peor de todo es que en el mercado de fichajes, un jugador que se rompe el cruzado pierde valor, incluso años después de haberse recuperado por completo, porque los clubes lo recuerdan. El cráneo. Como todos sabemos, adentro del cráneo hay un cerebro flotando en un líquido. Y ese líquido existe precisamente para absorber golpes. El problema es que tiene un límite. Esto pasa casi siempre en el mismo movimiento. Dos jugadores saltando por el mismo balón aéreo, cabeza contra cabeza, sin que ninguno de los dos vea venir al otro. No hay tiempo de frenar, no hay tiempo de girar la cara. El impacto es a la velocidad completa del salto. El 29 de noviembre de 2020, en un partido de Wolverhampton contra Arsenal, el mexicano Raúl Jiménez saltó a rematar un córner y chocó de cabeza con el defensa brasileño David Luiz. Cayó inconsciente al pasto, con el rostro ensangrentado sin moverse. En el hospital, la tomografía confirmó lo peor: fractura de cráneo con el hueso roto y una hemorragia dentro del cerebro empujando hacia adentro. Necesitaba cirugía esa misma noche, porque cada minuto que pasaba, la presión adentro de su cabeza seguía subiendo. La operación funcionó, y funcionó a tiempo, que es la única razón por la que esta historia no termina distinto. Este jugador tardó 336 días en volver a jugar, y cuando volvió, lo hizo con una diadema protectora que no se ha quitado desde entonces. La recuperación de este tipo de lesión dura casi un año fuera de la cancha, y tienes que empezar a usar una protección que ya nunca se quita. Esta no solo te puede arruinar la carrera, te puede costar la vida. Y la única diferencia entre la vida y la muerte fueron los minutos que tardó una ambulancia. Y sí, muchas veces los jugadores son excelentes actores, pero cuando se trata de una lesión de este tipo, yo pienso que no hay margen. No cuando el hueso se puede partir en un segundo o cuando el golpe le puede llegar directo al cerebro. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre esto? Te leo en los comentarios. Bye bye.